Ahora, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo me encuentro bien. Bastante tiempo ha pasado desde que nos vimos por última vez y bueno, tenía que llegar este video por fin. Este video es el fin de esta trilogía de los iniciales de Pokémon. Creo que esto tenía que haberlo subido hace como un mes. Sí, parece que fue hace como un mes que obtuve el like 20 en el video de agua, pero lamentablemente el tiempo con la universidad a mí me limita bastante y pucha, igual me quería disculpar por traerlo algo atrasado, pero estoy justificado de cierta manera. En fin, trataré de ser más activo en el verano en el canal. Intentar de subir vídeo por lo menos una vez cada 2 semanas o una vez a la semana si es que puedo, pero no prometo nada. En fin, avancemos con el video. En este video plantearemos no solo una propuesta, sino 3, para desmentir la teoría de que los iniciales de Pokémon tipo planta son animales extintos de la prehistoria. ¿Bien? Bien. Primera parte. No hay conexión entre los Pokémon iniciales de tipo planta, y por tanto no siguen un patrón, tal cual como escucharon, llegando a la conclusión de que estos iniciales de tipo planta no son animales extintos de la prehistoria como se cree popularmente, y que por tanto no tienen correlación entre sí. Pero creo que lo correcto sería desmentir a los caídos. ¿Bien? Bien. Venusaur. A pesar de decir Saurus como sufijo y que podríamos asociarlo a algo como un Protoceratops, su apariencia es la de una rana y es más, según el señor Sugimori, él es una rana. Y de hecho tendría más sentido querer compararlo, si se tiene que comparar con alguien de la prehistoria, con el Belcebufo, que fue una puta rana gigante que vivió en el Cretácico tardío. Entonces, claramente acá tenemos un mejor gancho para la teoría. Pero mejor continuemos con el resto, ¿bien? Bien. Meganium. El que más tiene sentido compararlo con un dinosaurio. Sin embargo, es el más complicado de compararlo a su vez. ¿Por qué? Bueno, en este caso hay que ser específicos. Y lamentablemente hay varios dinosaurios famosos con cuello largo. Por ejemplo, el Diplodocus, el Brachiosaurio, el Mamenchiasaurio, entre otros. Entonces, es difícil ponerle uno en específico con quien jugar. Pero avancemos al otro competidor. Sceptile. Algo ambiguo de hecho de comparar, puesto que hay algunos que lo comparan con un Velociraptor, otros con un Oviraptor, algunos con Dilophosaurios. Entonces, de estas 3 opciones, yo diría que más es un Velociraptor, pero creo que lo que tenemos que concluir bien es que es un lagarto rápido, vívido y ya, no hay más explicaciones. Torterra. El responsable de querer quebrar esta teoría, puesto que se le compara con un anquilosaurio, y esto tendría sentido, aparte de lo del caparazón, si es que Torterra tuviese una cola larga y contundente en ese aspecto, al igual que el dinosaurio. Sin embargo, esto no pasa. Aunque intentemos de darle una chance igual. Intentemos de salvarlo igual que lo hicimos con Venusaur. Y según yo, este Pokémon estaría más cercano a parecerse a la especie Carbonemis cofrini, que es una tortuga culia gigante que vivía a finales del Paleoceno y es mucho más parecido a Torterra en ese aspecto. Inclusive comparten, bueno, depende de la ilustración, pero comparten ciertas caparazones con púas y tiene más sentido compararlo con eso que con un anquilosaurio. Pero solo es una observación mía. Le sigue Serperior. Nuevamente entramos a un conflicto de comparación, pues algunos lo comparan con una titanoboa y puta es complejo compararlo con una sola serpiente, pues Serperior sí tiene el vestigio de haber tenido brazos antes de evolucionar. Entonces, según yo, eso le da un punto de encuentro común con la especie llamada Nahash rionegrina, que era una serpiente del Cretácico que tenía de cierta manera el vestigio del brazo. Pero siento que se le compara más con la titanoboa por un tema de que es la serpiente más grande que existió y por tanto es como la más famosa, pero es algo debatible en este punto con Serperior. Chesnaught. Un gliptodonte con caparazón, pero que le faltan pinchos, o un Istrix primigenia como Porcospin del Mioceno, o Plioceno en algunos casos, pero que no tiene el caparazón. Un muy buen punto débil de la teoría, si quieres que lo diga.
Aún así, plantearemos que como referencia a estos dos puede ser, después de todo, yo en el primer video dije que una referencia no tenía por qué ser un calcado. Y de ese lado, claro, Chestnut podría cumplirlo, pero siento que es un poquito entrevesado con este Pokémon, hay que decirlo. Luego, Decidueye. Un Argentavis que verdaderamente es un búho. Puta, yo creo que un gran punto débil de esta teoría, y sobre todo algo que creo que se planteó súper mal en la teoría, y es que una cosa son los animales extintos que en la prehistoria. Aquellos que estuvieron antes o durante el proceso de evolución del ser humano. Y otro muy distinto es cuando el ser humano ya se colonizó básicamente el planeta Tierra y extinguió especies. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque de haber sido de esta manera, Decidueye no se habría ganado este puesto, o no habría sido mencionado, mejor dicho, en el video, puesto que este Pokémon hace referencia a un animal extinto de Hawái, conocido como Gralistrix, o mejor dicho, como el búho zancudo. Sin embargo, ya intentando ser un poquito más fiel a lo que es la teoría original, hay búhos prehistóricos, sí, los subieron, pero se alejan bastante geográficamente hablando de lo que es Alola, en este caso Hawái, puesto que los búhos que se han encontrado fósiles pertenecen a Azerbaiyán y a Hungría, y es claramente muy tropicales no son. Luego tenemos a Rillaboom. Otro punto bastante conflictivo, pues ya, Gigantopítico podría ser, sí, podría ser, si bien pertenecen como al género de orangutanes. Intentemos de abordar esto como lo hicimos con Serperior y con Venusaur, intentamos llevarlo a otro lado de la familia. Y en ese caso sería abordarlo por la tribu Gorilinis, de los cuales se parece más, según yo, a Nacalipithecus o al Cororapithecus, que son gorilas del Mioceno, pero al igual que Serperior, al igual que Meganium, son animales con muchas variables que es difícil como querer abordarlos, y en este caso mucho más asemejándose a Serperior. Es normal que se le quiera comparar con un Gigantopítico, pues es el primate más grande que ha existido, entonces igual tiene sentido, pero mejor desenmascarar este punto y pasemos al siguiente, con Meowscarada, el cual tigre de dientes de sable tenía que ser, ¿o no? Bueno, tigre de dientes de sable estaba mal dicho, porque primero sería decir Smilodon. Y claro, esto sería fácil decirlo, pero nuevamente ingresamos a este problema de que es un félido y la gama de félidos es amplia. Sin embargo, yo lo asociaría más a un miembro de los Proailurus, que son más similares como al gato común, pero para intentar darle como una oportunidad de bestia, la fiera salvaje que tiene que ser, se supone que en estado salvaje obviamente, se me ocurre asociarlo al género de los Metailurus, que son, bueno, ambas especies que mencioné son especies que tienen registros en Europa, ojo, no en España específicamente, en Europa, pero eso contempla la región de España, así que pueden ser válidos, pero creo que no apuntan bien para Meowscarada. Ahora, sé que estarás pensando tú así como, wow, viejo, corregiste la teoría, claro, estos animales que mencionaste tienen mucho más sentido que los que se propusieron, y ya, mira. Si bien suena como que yo arreglé esta teoría, yo creo que es nada más alejado de la realidad. Siento que es mucho más complejo ahora porque son demasiados animales a los que podemos comparar con distintos animales prehistóricos. Así que esto más suena como una paja mental mía que algo serio. Y de hecho la teoría original de los animales prehistóricos como iniciales de planta es una paja mental de la propia comunidad. Ahora bien, esto claramente intentamos de resolver algo que se había propuesto, pero más pareciese que se cumple la primera premisa que dije, que los iniciales de planta no tienen correlación entre sí, y quiero que recuerdes muy bien esto, porque las siguientes partes son pajas mentales totalmente, y que probablemente confirmen mucho mejor la premisa de que no hay correlación entre los iniciales de planta. Segunda parte. Los iniciales tienen origen en lo narrativo. Este punto yo lo quise plantear porque me parecía curioso que tanto Torterra como Decidueye, a pesar de estar basado en animales reales, tengan un origen mítico, de leyenda. Preferí llamarlo narrativo mejor el segmento, en fin.
Por lo que yo me decidí preguntar si el resto de iniciales de planta seguían esta misma línea. Ojo, cabe aclarar que igual que en el punto anterior, todo lo que voy a decir ahora es más una paja mental mía que algo que sea concreto. ¿Bien? Bien. Venusaur. Podría estar inspirado en la diosa Hetek, una diosa egipcia, la cual era representada como una rana, y ella era una diosa benéfica, símbolo de vida y fertilidad que preside en los nacimientos y como comadrona ayudaba en el parto. La razón del por qué quise plantearlo con este personaje, bueno, primero porque las plantas de por sí son fuente de vida, y uno de los seres que mayor necesitan la reproducción para sobrevivir. Bueno, todos necesitamos la reproducción, pero uno de los que más la necesitan en ese aspecto. Y a pesar de que la flor que posee en su espalda, que es la Rafflesia arnoldi, aunque podría ser cualquier flor del género Rafflesia, esta más sirve como un parásito. Sin embargo, como buen parásito, debe evitar que su portador muera. Claro, puede hacerle daño, pero necesita evitar que muera. ¿Y qué mejor forma que asegurarse que el Venusaur portador pueda darle estas características de la flor a sus crías, que justamente evitar que se intoxique por parásitos, por bacterias o por hongos? Entonces da esta protección beneficiosa al Pokémon y por tanto también al bebé. Así que ahí podría ir como ligado a lo comadrona que es. Y por otra parte, hay un factor súper importante con Venusaur, y es que si el Pokémon está inspirado verdaderamente en una rana, y nosotros sabemos que las ranas son animales de bastante fertilidad, hay que decirlo, porque son capaces de poner varios huevos al mismo tiempo, entonces asociar la fertilidad y a los partos fue algo como bastante simple. Luego, Meganium. Ya, este es un poquito más complejo de entender, pero yo lo asocié con el... No, prefiero que el traductor diga esto, porque sé que lo voy a arruinar. Moquel MBMBE accent aigu. Ya, pero esta criatura en general vive en los ríos y es una bestia bastante conocida entre las culturas de África Central como una bestia que vive en ríos, pantanos y lagos, caracterizado por su gran tamaño y un cuello largo, que se alimenta de vegetales, pero de vez en cuando come gente o hipopótamos. ¿Por qué quise no asociarlo con el monstruo del lago Ness? Bueno, porque muchos de historias relacionadas a este ser lo describen con patas de hipopótamo. Y si bien las patas de hipopótamo sé que tienen dedos y no son unas piernas como las dibujan en los dibujos animados, para la redundancia, me parece curioso que igual Meganium, en este caso, siendo un dinosaurio de cuello largo que está asociado a plantas, igual podría parecerse a esta criatura. Pero en fin. Obviamente la criatura y Meganium son muy opuestos, aunque yo originalmente a Meganium iba a asociarlo a las piedras de Ica, especialmente la que tiene el dinosaurio de cuello largo, que son unas piedras asociadas a la cultura inca, que no recuerdo muy bien qué es lo que lograron explicar entre ellas, pero en el caso decidí asociarlo mejor a esta criatura mítica de África. Sceptile. Es raro lo que voy a decir, ¿por qué? Porque una criatura tan marina y con forma de tortuga como son el yokai, en este caso el Kappa, funcionase como una fuente de inspiración para este Pokémon de tipo planta es raro. Sin embargo, me parecía bastante peculiar que ambos son seres bípedos. Bueno, dependiendo de la ilustración, el Kappa puede ser verde o azulejo, pero los general son de color verde, con unos hocicos de tortuga, bastante prominente, al igual que el Pokémon. Entonces se me hizo curioso establecer un punto común entre estos dos seres tan distantes. Pero no me sorprendería que Sceptile en un inicio intentasen de hacerlo como una tortuga, que después se arrepintieron por parecidos a Blastoise. Así que descartaron la idea de ponerle caparazón, pero sí habían tomado de inspiración al Kappa. Pero en fin, es solamente una conjetura que se me ocurrió. Torterra. El responsable de querer abordar esta hipótesis y su inspiración como tal es Ngenbu, uno de los 4 monstruos divinos que indican los puntos cardinales según la mitología japonesa. Y Ngenbu tiene la apariencia de una tortuga y una serpiente, simbolizando algo súper característico de este Pokémon, que es el tipo tierra. Serperior. Según Sugimori, usaron de inspiración a Lady Oscar del manga de la Rosa Versalles, con tal de representar como la cultura occidental y darle un toque más monárquico en ese aspecto. Aunque
lo que voy a decir va a sonar como bastante enrevesado, sí, pero apuntan tópicos similares, el cual serían como la nobleza y el cristianismo. Bien, bien. La primera sería Crowley, que era un monstruo que vivía en el anfiteatro Metz, cuya derrota se interpreta como el cristianismo cuando venció el paganismo. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, dependiendo de a quién se le pregunte, que se puede asociar como a un dragón o a una serpiente gigante, pero el fin lleva al mismo: cristianos venciendo paganos. Otro ser podría ser Melusine, una damisela cuya vida real fue una mierda en ese aspecto y se fue al carajo por su desobediencia, que nuevamente los cristianos tomaron esta inspiración para jugar un poquito aquello con la moral y la ética. Y por último, y creo que esto iba a ser más como que obvio, la serpiente responsable del pecado, o sea, la serpiente que aparece en el Génesis, la del jardín del Edén. A pesar de que todas estas criaturas sean como características de serpientes, o sean muy famosas en ese aspecto y que tengan una ligadura muy grande con lo que es la nobleza, se me hace difícil igual intentar de compararlas con un animal como Serperior en ese aspecto, porque Serperior no es que haya pecado en su vida en ese aspecto. Entonces ya ahí tienen un poquito las tres algo que aunque desvincularse del Pokémon. Pero a mí me parece interesante que sobre todo en la monarquía francesa la aparición de serpientes fue bastante común. Luego, Chesnaught, el más grande paladín con escudo picudo. Es difícil, fue bastante difícil de no pensar en los caballeros de la mesa redonda. Como Lancelot en ese aspecto que podría apuntar al lado más leal del Pokémon, hasta que, claro, el Lancelot original decidió pensar con el pico metiéndose con Lady Ginebra y sabemos lo que pasó ahí. O tal vez pensar en Gawain, que fue el más fuerte de la mesa redonda y que su destino trágico lo llevó a la muerte. Pero, sabiendo que Kalos está inspirado en Francia, me haría más sentido buscar un caballero francés. ¿No es así? Y por lo menos los caballeros más reconocidos de la literatura francesa son los tres mosqueteros. Y como Chesnaught en sí es un tipo macizo, que sabe pelear y de mucha fuerza, puta, yo lo tuve que asimilar con Porthos. Y aunque sé que alguien del público podría decirme que ya usaron este concepto antes en Game Freak, ellos son más originales para pensar, sabemos que Game Freak no es de mucha... No les gusta limitarse tanto a la creatividad y prefieren reutilizar ideas a veces. Así que podría ser una buena opción haber repetido a Porthos, pero esta vez como inicial. Decidueye, el otro responsable de querer abordar esta temática, y en este caso aplica su comparación con los espíritus de aquellos que fallecieron, ancestros fallecidos mejor dicho, que cuidan de sus descendientes, o en otras palabras, los Aumakua, los cuales ocupan la forma de un búho con tal de proteger a su descendencia, y que tal vez explicaría el por qué el modo sigilo fantasmagórico que tiene Decidueye para actuar, y su ataque de flechas obviamente para evitar que le hagan daño. Rillaboom, un puesto que podría tener origen en el mítico Pie Grande, o podría ser del personaje del libro de Stephen King, de El Mono, que yo lo asocié básicamente porque, claro, el personaje del mono es un monito con tambores y Rillaboom es un gorila que toca tambores. O sea, perdón, el mono es un monito con platillos, pero que sigue el ritmo, y Rillaboom es un gorila con tambor, entonces algo por ahí lo asocié. Y por último, King Kong, obviamente. Sin embargo, este Pokémon tiene un par de desventajas. La primera es que todos estos monos, o todos estos simios, mejor dicho, no son británicos en ese aspecto, y traté de buscar gorilas importantes así de ese lado del viejo mundo, pero aparte de la banda no encontré nada que me llamase la atención o que fuese relevante para el Pokémon. Y por último, Meowscarada. A ver, a pesar de ser una ilusionista y un arlequín en totalmente inspiración, el aire este de bandolero, enmascarado o estafadora me recuerda más a los personajes como el zorro o... Bueno, quien a pesar de sus actos poco éticos fue un héroe en ese aspecto, se toma como un héroe prácticamente. Y tal vez apuntando un poquito más al lado estafador y ruin del personaje, podríamos tomar la inspiración de la Preciosa, de la gitanilla de Cervantes. Entonces ahí tal vez se podría aplicar otro concepto.
Y claro, intentar de buscar una leyenda o un mito que se asocie a gatos fue difícil, por lo menos de un mito, una leyenda o un cuento de gatos que viniese de España. No encontré algo que me convenciese así de totalmente. Así que con mi Oscarada prefiero ser un poquito más discreto y considerarlo solamente como estos personajes humanos de... Si bien todo lo que acabo de decir suena muy interesante, creo que y vamos a estar muchos de acuerdo que tiene bastantes fallas. Y me parece más que lo que dije en un principio de que efectivamente no hay un patrón común para todos estos personajes es real. Pero creo que podemos intentar de arreglar esto con la última propuesta. Tercera propuesta. Algo que tengo que decir es que yo juego bastante Garry's Mod. Y por tanto, como me gusta Pokémon, me descargué los mods de Pokémon, valga la redundancia. Y algo que me llamó mucho la atención es con los modelos, de los iniciales desde Chestnut hasta Meowscarada, es que los incluían con un prop más, o sea, un objeto más. Con Chestnut venía su mítico escudo de pinchos, con Desudai venían sus flechas, con Rillaboom venía su tambor más las baquetas, y con Meowscarada venían estas bombas de polen. Y si bien podríamos pensar que, claro, todos los Pokémon de tipo planta entonces usan un objeto en particular para el combate, obviamente, decidí plantearlo de otra forma. Relájate, que esto podría ser tal vez un poquito más llamativo que lo que planteamos en un principio. Ok, recapitulemos. Tenemos un escudo asociado a un paladín, unas flechas de un tirador, el tambor de un bardo y bombas de un ladrón. Quizás podríamos preguntarnos, ¿y estos personajes no estarán ligados a arquetipos de personajes de juegos de rol? ¿O como clases de un RPG? Si es así, ¿cómo haríamos encajar al resto? Bueno, nuevamente todo lo que voy a decir ahora son más pajas mentales que algo serio. Pero veámoslo por el chiste. Venusaur. Un alquimista. Un personaje del cual no busco que sea tan rápido, pero lo que sí busco que pueda generar daño y defensa con magia, o mejor dicho con sus inventos, que llamará magia. Un Pokémon que es capaz de producir veneno, somníferos, y un parásito que le quite vida al oponente y la drene y se la dé al portador. Aspecto que desde el primer juego es bastante llamativo en ese aspecto. Y de si seguir avanzando con el Pokémon, nos daremos cuenta que su gran ataque, que se logra hacer mediante la absorción de calor a través de una flor, que suena ya bastante así como bastante mágico esto, es formar un rayo solar. Curioso, ¿no es cierto? Luego, Meganium. Una clase que yo particularmente me costó elegir, pero según yo sería como una suerte de curandera, o una curandera mejor dicho. Así siendo ya 100% fijo, nada de dudar. Un personaje que si bien no tiene tanto ataque y velocidad, busca hacer más ayuda en ese aspecto, aplicando magias no tan ofensivas como lo puede ser el polvo veneno, la síntesis o el reflejo. Sin embargo, sus ataques, como por ejemplo la hoja mágica, serían lo suficientemente efectivos, no para hacer daño, sino para asegurar ese pelito de daño que necesita hacer otro contendiente, o mejor dicho, perdón, otro participante de nuestro turno. Aunque claro, como buena maga que puede ser, podría aprender poderes más agresivos mientras más avanza la partida, como el mítico rayo solar, pero es que la diferencia es que ella puede hacerlo por magia. Sceptile. La clase de este personaje se me ocurrió que fuese como lo mejor, un asesino. Alguien rápido, tal vez con poca defensa, pero rápido y con un buen ataque, con tal de que se pueda sobrevivir dentro del juego. Y sobre todo con un movimiento insignia que ya lo profesionaliza como el asesino que es la hoja aguda. Torterra. Tanque. Qué mejor clase que tanque para este aspecto, porque es lento a más no poder, pero eso no importa porque nosotros esperamos que cuando llegue nuestro turno, nuestro Pokémon haya aguantado lo suficiente con la alta defensa que tiene y que pueda generar suficiente daño
al contrincante con su gran ataque. Movimientos como terremoto, llueve hojas son ataques que no queremos que nuestro enemigo nos asesine para no poder usarlos, y que cuando los tengamos y sea nuestro turno, acabar rápido con él, sin piedad. Serperior. Una clase que me costó bastante como intentar de ingeniármelas para que funcionasen en Pokémon. Porque, o sea, bueno, Serperior es una serpiente que actúa como de la realeza. Tendría que ser una clase como noble o algo así. Alguien veloz y de defensa alta que tiene varios trucos bajo la manga, en especial cuando puede alterar estados del Pokémon enemigo. Y que claro, al ser noble ha estado mucho tiempo en solitario y ha podido perfeccionar su magia a través de estas escrituras antiguas que tiene en su casa. Y los ataques que tiene, si bien pueden generar poco daño en ese aspecto porque no tiene tanta fuerza bruta como sus restos de compañeros, le permite generar ese daño moderado con ataques como por ejemplo hoja aguda o llueve hojas. Entonces podría funcionar Serperior como noble. Chesnaught, claramente era paladín, obviamente. Lento, sí, de alta defensa y de buen ataque. Que a diferencia de como un paladín que podríamos pensar con espada y escudo, este solamente utiliza un escudo, el cual o lo va a usar para la defensa o lo va a usar para ser ofensivo. Movimientos como Branzo Pincho, por ejemplo, confirman que es ofensivo, y Barrera Espirosa confirman que es defensivo. Aunque ojo, si su escudo llegase a caerse en plena batalla, que no dudes que puede usar movimientos tipo lucha como la machada y por tanto recuperar luego su escudo. Bien, bien. Decidueye, un puesto bastante conflictivo en este aspecto porque claro, su clase sería de ser tirador, obviamente, o arquero. De buen ataque, de baja defensa porque claramente no puede arriesgarse a querer ser altamente tanque, si esto le puede entorpecer en la vista para poder atacar. Y de baja velocidad, lo cual es irónico, pero uno si lo piensa, el arquero en algún momento tiene que saber quedarse quieto y debe moverse relativamente lento para que la flecha que va a lanzar debe darle el objetivo. Claro, ataques como hoja afilada, por ejemplo, funcionarían bajo esta misma lógica, y en el caso de quedarse como a corta distancia, bueno, lamentablemente muchos ataques tipo planta en él es como medio raro, pero su buen picotazo a corta distancia, de más que salva. Rillaboom, un bardo, sí, bastante raro en ese aspecto porque es de alto ataque, de alta defensa, pero lento, que no busca que otros compañeros se bufeen a través de sus melodías, sino que él sea el protagonista en ese aspecto y querer atacar. Obviamente movimientos como estrella batería, no, perdón, no es estrella batería, perdón, es batería salto. Su movimiento estrella batería salto, ahí sí, funcionaría bajo esta lógica de no querer bufear al resto, sino que ser ofensivo. Pero en el caso de que su tambor llegase a averiarse por alguna magia contraria, usar las baquetas como lo es su ataque punzada rama. Y por último, Meowscarada, un personaje ladrón. Bien, bien. ¿Qué necesita un buen ladrón? Bueno, ser de alta velocidad y tener un buen ataque, con tal de asegurarse de que el espectáculo que va a dar, primero, no genere sospechas, y segundo, si las genera, poder deshacerse rápido de aquel que sospecha. Y por tanto asegurarse de que nadie quiera reclamar con respecto a. Aunque claro, más que ladrón sería estafador ahora que lo pienso. Pero en fin. Ataques como la bomba germen, la hoja mágica o truco floral y lluvia hojas serían ideal para este Pokémon, porque las puede hacer ilusionar al espectador, robarle o estafarlo en este aspecto y listo, huir y sin víctimas. Nuevamente repito, todo lo que acabo de decir es más una paja mental que algo para tomar en serio. Y de los 3 puntos que he relatado en este video es para lo mismo. ¿Pueden satisfacer a algunos? Sí, pueden satisfacerlo, como también pueden dejarlo peor de la situación de la que estaba y no quedarse contentos, lo cual está bien. Y lo más probable es que sea, de todo lo que he dicho, lo más lógico, y lo que dije al principio, que estos Pokémon no tienen relación y que verdaderamente ninguno de los Ilicianes tiene una relación entre sí, sino que son solo animales que fueron elegidos al azar por un estudio de mercadotecnia. Esa podría ser una mejor teoría y algo que englobe a todos los iniciales. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero este es el video de esta semana. Bueno, dije de esta semana, pero no, con esto no me comprometo que voy a hacer el video la próxima.
Aunque voy a tratar sí de hacerlo porque quiero subir un video hablando de algunos de los temas que tengo prometido. Como puede ser el tema de los romcoms, el que existe relación entre ellos o no. O algo con respecto a los juegos de terror. De estos tipos Mask of Terror, que son un cáncer prácticamente ya. No de malo, pero son con cáncer porque hay muchos. O algo más se me va a ocurrir. Con esto llega a su fin la saga de los iniciales. Quizás en algún futuro hable sobre el problema teórico en ese aspecto que tienen la existencia de los Pokémon legendarios, tanto en el juego como en el anime. Pero eso puede ser un tema que tal vez nunca llegue a salir. En fin, si te gustó el video, dale like, comparte con alguien para que se ría un rato, suscríbete y nos vemos luego. Besitos, buenas noches.